No sé si saben que en el mundo existe un grupo de países que son conocidos como el grupo de los 8. ¿Han oído de eso? De G8. Las 8 naciones más poderosas del mundo. ¿No lo había escuchado? Bueno, G8 son las 8 naciones más poderosas del mundo. De esas 8 naciones, estoy pensando en 2 de ellas. Japón y Alemania. Han pasado solamente 55, casi 75 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945 hasta ahora. ¿Y qué ha sido de estas 2 naciones? Al final de la Guerra Mundial quedaron destruidísimas, especialmente Japón. Y ahora, 75 años después, son de las 2 más poderosas. ¿Sabe qué hizo la diferencia? Que al final de la Segunda Guerra, los 2 firmaron un tratado de rendición absoluta al grupo de los aliados, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, rendición completa. Y como hubo rendición completa, ¿quiénes cree usted que fueron los primeros en ayudarles económicamente? ¿Quién? Los Estados Unidos. Si no se hubieran rendido completamente, no serían lo que son. Y ahí hay una aplicación para nosotros. Podrías estar mejor si te rindieras completamente al Señor. Si te rindes ante Él, Él es el que te va a ayudar. Como dice el canto, me rindo ante ti. Bueno, vamos a nuestro mensaje de esta mañana. Pon atención y piénsalo. Si tuvieras que escoger entre ser paralítico en silla de ruedas, sordo mudo o ciego, ¿cuál seguramente no escogerías? Ciego, ¿verdad? Paralítico puede moverse, el sordo mudo puede hacer señas, el ciego puede moverse, pero no puede ver. ¿Cómo ha avanzado la ciencia en la corrección de la visión? Si no fuera por eso, quizá muchos de nosotros ya estaríamos ciegos. Hace no sé cuántos años alguien de pura casualidad, limpiando un pescado, le cayó una escama en el ojo y se dio cuenta que mientras la escama estaba ahí, podía ver mejor. ¿Y sabes qué se inventaron de eso? Los lentes de contacto. Y ahora la ciencia de la visión ha avanzado tanto que ya no solamente hay, primero anteojos, desde mucho tiempo antes. Luego, lentes de contacto. Luego, se inventaron un sistema que se llama ortokeratonomy, que consistía en ponerte unas cosas en el ojo con peso para obligar al ojo a agarrar la forma correcta y devolverte la visión. Y la última sensación, ya lleva varios años, ¿cuál es? Láser. La visión láser. Con un rayo de luz te cortan una capa o no, qué sé yo que te hacen ahí y te devuelven la forma de tu córnea y de repente estás viendo bien sin lentes. Ahora en la Biblia encontramos un montón de ciegos. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Por qué?
No habían lentes, no habían operaciones, no habían tratamientos médicos. Entonces, fácilmente perdías la visión. No tenían ese equipo quirúrgico tan especializado y tan microscópico que podían sacarte una astilla de un ojo. Entonces, los ciegos eran común en los tiempos de Jesucristo. Pero con todos esos métodos, ninguno de los métodos se compara al método que usó nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué método puedes recordar? Hizo lodo con la tierra, le puso en el ojo y dijo, ve y lávate. Y los ciegos recobraban la vista. Aquí en este capítulo 9 encontramos encontramos a un hombre sin mucha esperanza en la vida, un hombre ciego, que no le quedaba más que mendigar en las calles porque no podía trabajar. Ahora los ciegos pueden trabajar, en aquellos tiempos no. Y era un hombre que todos los días estaba en la calle pidiendo, dependiendo de la gente, sin esperanza en su vida. Pero un día pasa el médico de médicos, nuestro Señor Jesucristo, y le devuelve la visión. Capítulo 9. Ahora, quiero que pienses. Si tú estuvieras ciego, ¿cuál sería la más grande bendición que tú podrías recibir? ¿Qué preferirías? ¿La vista o $1.000.000? ¿Qué preferirías? ¿La vista o un buen trabajo? La vista, ¿no? Para este hombre, recuperar su visión o recibir la visión fue la más grande bendición que él podía haber recibido. Dice así: al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Este hombre nunca había visto la luz. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego, ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día, mientras hay luz. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros decían, no, se parece a él. Y él decía, no, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él?
Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había antes estado ciego. Y era día de reposo, el día que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Ahí comienza el problema. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre, porque no nos tienes en tinieblas, Señor. Porque un día abriste nuestros ojos y nos sacaste de esa oscuridad en la que vivíamos. Ahora, Señor, enséñanos a través del ejemplo de este hombre. Enséñanos, Señor, a hacer una rendición completa ante ti para poder recibir esas bendiciones que tú tienes reservadas para nosotros. Háblanos directamente a la mente y al corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quizá vale la pena recordar qué había pasado en el capítulo anterior. Los que vienen al estudio de los miércoles saben lo que había pasado en el capítulo anterior, porque el miércoles pasado terminamos el capítulo 8. O sea que esta es la continuación de nuestro estudio a manera de sermón. Pero en el capítulo 8, él le había dicho a los fariseos algo que los había ofendido mucho. Ustedes son hijos del diablo, le dijo. Y las obras del diablo quieren hacer. Porque ellos habían, no, somos hijos de Abraham. Y después, no, somos hijos de Dios. Ustedes son hijos del diablo. Había clamado que Él era el único que daba verdadera libertad al hombre. Había clamado que la vida eterna estaba en sus manos y que Él la daba a quien quería. Y les había dicho no solamente eso, sino yo soy Dios. Yo soy el gran yo soy. Y dice la Escritura, al final de ese pasaje, que inmediatamente los fariseos, los religiosos, agarraron piedras y querían apedrearlo. Porque dijo, yo soy Dios. Ahora, este ciego habría de ser la comprobación de todo lo que él acababa de decir. Porque solamente Dios podía hacer lo que sucedió con este ciego. Solamente Dios podía devolverle la vista. Y este ciego habría de ser el recipiente de las bendiciones de Dios. Todo el mundo quiere ser bendecido. ¿Sí o no? No hay una persona en este mundo que diga, no, yo no quiero ser bendecido. Todos quieren ser bendecidos. Pero no todos reciben la bendición. ¿Por qué? Aquí encontraremos la respuesta. Otros dicen, ¿y por qué a mí Dios no me bendice como bendice a otros? Me imagino que ya has escuchado eso, ¿no? Esa es la queja común. Pero este pasaje nos dice por qué este hombre pudo disfrutar de la bendición de Dios. Y este pasaje te dice a ti, ¿cómo puedes disfrutar de las bendiciones de Dios también? Ya no está ciego, aunque algunas veces pareciera que está ciego. Porque a propósito como que te taparas un ojo para ver solamente una parte de lo que Dios pide. Pero este hombre, de acuerdo a este pasaje, fue bendecido primero porque el hombre estuvo dispuesto a hacer las cosas a la manera de Dios. Los primeros 7 versos nos dicen que el Señor agarró barro, tierra, echó saliva, hizo su lodito, se lo puso en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. No sabemos cuántos años tenía ese muchacho o ese hombre. Lo que sí sabemos es que nadie lo había podido sanar. Nadie le había podido devolver la vista. No, ni devolver, porque nunca la había tenido. Y ahora el Señor Jesucristo en estos versos le está diciendo que haga
algo que desde el punto de vista humano hasta podría parecer ridículo y tonto. Lodito en los ojos y vi a lavarte. Humanamente hablando, eso parece ridículo, ¿no? Y menos que Jesús no tenía fama de doctor. Y dice el verso 6 y 7, y después de haber dicho esto, escupió en el suelo, hizo una masa con la saliva, se la puso en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque del Siloé, el cual es enviado. Así que fue, se lavó y regresó viendo. En el área de Jerusalén hay un montón de estanques. Me pregunto si este hombre hubiera ido al estanque de las ovejas o al estanque de Betesda, ¿hubiera recibido la vista? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque el Señor sabía por qué lo estaba enviando ahí. Las instrucciones del Señor, por muy ridículas que nos puedan parecer, nunca fallan, hermanos. Y a veces no recibimos las bendiciones porque no estamos dispuestos a llevar a cabo las instrucciones como Él dice. A veces estamos más dispuestos a seguir el consejo de un consejero financiero para el manejo de nuestro dinero que recibir el consejo de la Escritura. ¿Por qué? Porque nos hace más lógica pensar que el 100% de lo que tenemos nos va a alcanzar más que si solamente tenemos el 90%. Aunque la Escritura diga lo contrario. Y a veces somos necios, pero ¿cómo es posible? Es porque las instrucciones de Dios no fallan. El hombre hizo como el Señor le mandó y recibió la vista. Allá veo gente que anda hecha un mar de nervios, en depresión, en ansiedad. Y antes de ir al doctor de doctores, prefieren ir al psiquiatra o al psicólogo. Y confían más en una pildorita llamada Xanax o Prozac que en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero que Dios nos bendiga. El hombre le hizo a la manera de Dios. Estuvo dispuesto a probar, porque Dios, aunque no hace sentido lo que nos manda, Dios siempre tiene la respuesta a nuestras necesidades. Siempre. Si Él te ha hecho, Él te ha creado. Él es tu Padre. Si los padres humanos tratan de llenar las necesidades de sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Como le dijo a sus discípulos, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad, aún antes de que le pidas. Y el verso 1 dice, ¿cuántos años tenía este hombre de ser ciego? O sea, no dice cuántos años, pero lo dice de otra manera. Toda su vida. El hombre nació ciego. ¿Cuál era la necesidad más grande de este hombre? Comida tenía, vestido tenía, casa tenía sus padres, recibía limosna. Pero esa no era su más grande necesidad. Su vida y sus ojos
estaban en tinieblas. Y así hay mucha gente allá afuera. Tienen todo, menos luz y vida. ¿Qué es lo que este hombre necesitaba? Necesitaba lo que solamente el Señor puede dar: luz. Yo soy la luz de los hombres, dijo el Señor. Jesús es la respuesta. Y no importa la necesidad que nosotros tengamos, el Señor tiene la respuesta. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Todo. Pero hay una condición: que hagamos las cosas a su manera. Porque su manera nunca falla. El Señor le dijo: ve a este estanque, y a ese estanque tenía que ir. Y tan pronto se lavó, pudo ver. ¿Sabes por qué a veces te va mal? Porque Dios te ha dado un manual de instrucciones y no las sigues. Y aunque no lo digas, piensas que eres más inteligente que Dios, o que tu manera va a ser mejor que la de Dios. El hombre hizo lo que el Señor le pidió. Por eso recibió bendición. Este hombre fue bendecido no solamente por seguir la instrucción, pero porque este hombre estuvo dispuesto a hablar acerca de lo que le había pasado, acerca de su cambio. Dice en el verso 8 y 9: entonces los vecinos y los que le habían visto que era mendigo decían: ¿que no es este el que se sentaba allá en aquella esquina a mendigar? Y unos decían: él es. Y otros: no, no es él. Pero él decía: yo soy. Yo soy. No sé si lo veas de esta manera, pero ese hombre estaba predicando el evangelio silencioso. No sé si entiendes cuál es el evangelio silencioso. El ejemplo o el evangelio de una vida transformada. Sí, yo soy. Yo era el ciego. En otros casos, yo era el borracho. Yo era el ladrón. Yo era el mujeriego. Yo era el vicioso. Yo era. Pero ya no soy. ¿Y qué te pasó? ¿Cómo es que ahora ves? Pues ese hombre que se llama Jesús, él me devolvió la vista. Dicen que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y tu testimonio puede hacer la diferencia en cómo otros escuchan tus palabras. Porque si tu vida no da ejemplo de lo que estás diciendo, eres un hipócrita. Pero si lo que predicas y lo que vives van mano a mano, eso tiene poder. La gente no va a escuchar a menos que vea una diferencia en nosotros. ¿Cómo es que ves?
Jesús me devolvió la vista. Y muchas veces ahí está el problema de la inefectividad de nuestras vidas, hermanos. Este mundo necesita ver una diferencia en nosotros que decimos que hemos conocido a Jesucristo. Debe haber una diferencia en nuestra manera de hablar, nuestro lenguaje. Veo cristianos que no pueden limpiar su lenguaje. No, pues así decimos en mi pueblo. Sí, pero eso es vulgaridad. Debemos de tener un vocabulario que agrada al Señor, no un trompabulario. La gente necesita ver diferencia. La gente necesita ver diferencia en nuestras acciones. Y el que robaba no robe más. Y el que era afeminado no lo sea más. Y ve, mira el libro de Corintios. Y esto eras muchos de vosotros, pero ahora habéis sido lavados, limpiados y transformados. Debe haber un cambio de actitud. A veces la actitud de algunos cristianos deja mucho que desear. Pero el hombre estuvo dispuesto a decir: sí soy yo, este me cambió. El evangelio silencioso. Pero también el hombre estaba dispuesto a testificar. Si te fijas en el verso 8 y 9 todavía no ha dicho mucho de Jesús. Solamente dijo: yo soy. Algo me pasó. ¿Okay? Pero ya en el verso 10 y 11, ¿qué dice? Después de que dijo: yo era ciego, pero ahora veo, ¿qué hizo eso en la gente? Despertó curiosidad. ¿Cómo es que ahora ves? ¿Cómo es que ya dejaste la botella? ¿Cómo es que ya dejaste de ser mentiroso? ¿Cómo es que ya dejaste de ser sinvergüenza? Entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Así que yo fui, me lavé y recibí la vista. Y luego, si saltas un poquito más adelante al verso 15, como que la primera vez no le fue suficiente a los fariseos. Porque dice el 15, entonces los fariseos también le preguntaban de nuevo que cómo había recibido su vista. Y él le dijo: me puso lodo en los ojos, me lavé y vi. Vemos que este hombre recibió bendición porque a él no le daba vergüenza decir lo que le había pasado. Estaba dispuesto a testificar. Tristemente ahora muchos cristianos se avergüenzan de lo que Jesús ha hecho. No, pues si me preguntan, digo. Y si no te preguntan, no, pues si no me preguntan, no. ¿Qué acaso el Señor no nos ha dicho que vayamos y le digamos a este mundo? No dice: ve y dile a los que te pregunten. Algunas personas no hablan acerca de Jesús porque dicen que no saben cómo. Te pregunto, ¿cuántas clases de evangelismo había recibido este hombre? Ni una. Pero ahí lo tenemos testificando. Otros dicen: es que yo no sé lo suficiente. ¿Cuánto sabía este hombre? Solo una cosa sabía: ese que se llama Jesús es el que me devolvió la vista.
sin mucho entrenamiento, pero compartiendo lo poco que sabía. Jesús me dio la luz, me devolvió la vista. ¿Qué es lo que este hombre estaba haciendo? Simplemente estaba compartiendo su testimonio. Sí, yo soy el que era ciego, pero esto hizo Jesús y ahora veo. Mi antes, mi cómo y mi presente. Eso es un testimonio, ¿no? Yo era así, Cristo vino a mi vida y ahora soy así. Compartiendo su testimonio. Y tú no te das cuenta, hermano, de la gran bendición que tú te pierdes por no compartir tu testimonio. Por no compartir el evangelio. Te pierdes el gozo de compartir a Cristo. Te pierdes el gozo de ser usado como instrumento en manos de Dios para alcanzar a otros. Te pierdes esa bendición. Cuando lo hacemos, el Señor bendice nuestro esfuerzo. El Señor bendice nuestro interés en la salvación de otros. ¿Sabes qué es lo primero que el diablo te roba en tu vida cristiana? La compasión. Al diablo no le importa que vengas a la iglesia. Si te roba la compasión. ¿Por qué? Porque por falta de compasión no le vas a hablar a otros. Y si no le hablas a otros, esos otros no van a ser salvos. Y el diablo no quiere perder a los que ya tiene. Está bien, ve a la iglesia. Hazte dominguero. Pero no le hables a otros de Cristo. Y no es que te lo susurre al oído. Pero muchos ya cayeron en esa trampa. Este hombre fue bendecido porque estuvo dispuesto a pararse firme por la verdad. Verso 24. Verso 22. Del 22 al 24. Vinieron y le preguntaron a los padres. Y sus padres dijeron, hey, ya está grande. Pregúntenle a él. Él ya tiene edad, él va a hablar por sí mismo. ¿Qué le costaba a los padres decir? Él dice que ese hombre llamado Jesús le devolvió la vista. Pero dice el verso 22, pero sus padres dijeron esto ¿por qué? ¿A quién le tenían miedo? Tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. No, más vale que le preguntes a él. Yo no voy a arriesgar a que me saquen de la sinagoga. Y luego en el verso 24. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador, hablando de Jesús. Entonces él les contestó, si es pecador yo no lo sé. Una cosa sé yo. Yo era ciego y ahora veo. Como dice el cantito, ¿no? Una cosa yo sé, que yo era ciego y ahora veo. ¿Te la sabes la canción? ¿Mm? ¿O por lo menos te sabes la verdad en la vida? ¿Eras tú ciego?
Y ahora ves, ¿verdad? Le dijeron entonces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les contestó, ya les dije. Como, ¿qué no entienden o qué? ¿Quieren que se los diga otra vez? ¿Que acaso ustedes se quieren hacer discípulos de él? Entonces, lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Te han insultado por Jesús? Si no te han insultado por Jesús, no está siendo de impacto todavía. Porque cuando tú predicas a Jesús, la gente o se salva o se enoja. Pero este hombre los padres estaban amenazados. La amenaza era, si alguno habla de ese, lo echamos de la sinagoga. Y muchos cristianos de la misma manera se quedan callados porque están amenazados. Amenazados de, ya no vas a ser parte de esta familia. Porque aquí somos, ya sabes tú, ¿verdad? Y si andas predicando te vamos a meter a la cárcel. No en este país, pero en muchos países sí. Pero al hombre no le importó. No le importaron los insultos, no le importaron las amenazas. Él tenía que hablar. A veces la gente nos insulta llamándonos ignorantes. El cristianismo es para los ignorantes. O según ellos nos insultan llamándonos aleluyas. Qué gran insulto, ¿verdad? Ya se hizo aleluya. Pero hermanos, ningún insulto, ninguna amenaza nos debería de detener de predicar el evangelio, de decir la verdad. ¿Quieres que te la diga otra vez? Sí, ese me salvó o ese me devolvió la vista. Este hombre estuvo dispuesto a pararse firme por la verdad, a pesar de las amenazas y los insultos, y con una nueva manera de pensar. Jesucristo nos cambia la vida, hermanos. Pero Jesucristo nos debe cambiar nuestra mente también. Verso 30 y 31. Respondió el hombre y le dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Qué raro que ustedes no sepan de dónde es. Yo no lo sé, pero lo que te puedo decir es que me sanó. ¿Okay? ¿A quién le está diciendo eso? A los fariseos, los estudiados, los conocedores, los expertos. Ese ciego ni a la escuela había ido, ¿verdad? Pero aquí está testificando de Jesucristo. Porque como dice la Escritura, lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Un hombre común y corriente, sencillo, razonando mejor que los doctores de la ley, razonando mejor que los científicos de este tiempo.
Pero si este hombre nunca había estudiado la Biblia, ¿cómo es que podía responder con tanta efectividad y poder? Había conocido a Cristo. ¿Que no acaso Jesucristo le dijo a sus discípulos: cuando te echen en los tribunales y te interroguen, no te preocupes de cómo vas a responder? El Espíritu te va a dar las respuestas. ¿Sí o no? Ay, que yo no sé qué decir. No te preocupes. Tienes el Espíritu te va a decir qué responder. El Espíritu te da sentido común. Y aquí el hombre sencillo respondiendo a esto y ellos no saben qué hacer. Respondiendo con palabras de sabiduría. Verso 32. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Esa es sabiduría, hermanos. Este tiene que venir de Dios. No hay otra explicación. Los sabios de este mundo no saben explicar cómo comenzó el universo. No, pues una explosión. ¿Y qué es lo que explotó? ¿Y quién la hizo explotar? Pero Dios nos da a nosotros respuestas, hermanos. Nuestra mente cambia cuando nosotros conocemos a Cristo. Vemos las cosas de diferente manera. Vemos la vida desde otra perspectiva. Pero este hombre recibió bendición también porque confió en Jesús. Verso 35. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera al hombre. Lo expulsaron. Ya no puedes venir a esta sinagoga. Y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió y dijo: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: tú le has visto. Y el que está hablando contigo es ese. Tú le has visto, pero si el hombre no veía antes, pero ahora veía. El Señor siempre bendice a sus hijos. El Señor bendice a aquellos que le han recibido, porque a todos los que le recibieron les dio autoridad o derecho de ser hijos de Dios. El Señor bendice a todos aquellos que han establecido una relación con el Señor. Y quizás la pregunta sea, para concluir: ¿y cómo podemos estar seguros que tenemos esa relación con Dios? ¿O cómo podemos establecer esa relación con Dios? En este caso, dice el verso 38, entonces él dijo: creo. ¿Qué pasa cuando creemos? Cuando creemos por primera vez, ¿qué pasa? El Señor nos da un nuevo nacimiento. El Señor nos da el Espíritu Santo viniendo a vivir en nuestro corazón.
El Señor nos hace hijos de Dios cuando creemos. Y no pienses que porque asistes a una iglesia ya naciste de nuevo. No pienses que tienes una relación con Dios porque naciste en un hogar cristiano. Mucho menos. No vayas a pensar que tienes relación con Dios porque haces buenas obras. No. Solamente cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús es que te conviertes en hijo de Dios. Y el hombre dijo, creo. Y no solo eso. Dijo, creo, Señor. Creo, Señor. Proclamando el señorío de ese que le había devuelto la vista. Ahora tú eres mi Señor. Y todos conocemos este verso que dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí hay dos cosas que no puedes separar. Jesús el Redentor y Jesús el Señor. No las puedes separar. Él tiene que ser las dos cosas o nada en tu vida. Y si tú piensas que solo es tu Salvador, estás equivocado. Tú no le has conocido. El hombre dijo, creo, Señor. Este jovencito, si es que era jovencito, fue capaz de entender que no podía separar esas dos cosas. Yo me pregunto, ¿por qué muchos cristianos todavía no les cae el 20 en eso? Piensan que recibir a Jesús es comprar seguro contra incendios. No, pues me voy a ir al cielo. Para que te vayas al cielo, Él tiene que ser tu Señor también. Y no estoy diciendo salvación por obras, pero la fe se demuestra con obras. Si Él es el Señor, no solo es nuestro dueño, es nuestro amo también. Y si Él es nuestro amo, debemos de obedecerle en todo lo que Él manda. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos volvemos selectivos y tomamos los mandamientos de Dios como que fueran un buffet. Y a veces somos como los niños. No, a mí no me gustan los vegetales. Yo quiero papitas. Y ahí vamos por los mandamientos de Dios como que estamos con la bandeja. No, de eso no. Esto sí me gusta. Post también. Ocra, no. Brócoli. No, hermanos. Tenemos que entender. Si Él es Salvador, Él es dueño. Y si Él es dueño, Él es amo. Y muchos cristianos no reciben las bendiciones de Dios precisamente por eso. Porque se han vuelto selectivos en qué voy a obedecer y qué no voy a obedecer. Y por eso es que la vida cristiana se les hace difícil. Yo he dicho muchas veces, a mí se me hace fácil, porque desde el momento que yo conocí a Jesucristo, yo dije, Señor, yo te voy a obedecer en lo que tú mandes. No me volví selectivo. Recibió bendición, porque en su relación con Él, les dio adoración. Y Él entonces dijo, verso 38, creo, Señor. Punto. Y le adoró.
Si Jesús es Señor, Kurios en griego, Adonai en hebreo, entonces tiene que ser adorado. Pero ahora tenemos una nueva generación de cristianos, y digo cristianos entre comillas, porque muchas veces dudo si lo son, a los cuales les parece que adorar a Dios como que es opcional. Que es algo que debe de hacerse cuando no tenemos algo más importante que hacer. Ahora hay cristianos que adoran a Dios enfrente de la televisión. No voy a la iglesia, pero yo oigo la palabra acá. Volvemos a los mandatos. No dejando de congregarnos. Pero ahora esta nueva generación como que, no, hoy no tengo ganas. Hoy voy a ir al partido de fútbol. No, hoy voy a ir a trabajar. No, hoy me voy a quedar descansando. Parece que no les ha caído el 20. ¿Tú sabes por qué domingo se llama domingo? Y no estoy hablando de Domingo Pérez. Estoy hablando del día domingo. ¿Tú sabes por qué se llama domingo? Porque es el día del Domini, del Señor. El domingo es el día del Señor. Es para el Señor. ¿Ya? ¿Ya? Te pregunto entonces, si Él es tu Salvador, Él es tu dueño, Él es tu amo, Él es tu Señor, y el domingo es día del Señor, ¿por qué no vienes a adorarle cada domingo? No, porque tengo otras cositas que hacer. Esas cositas son tu Señor. El día del Señor es para adorar al Señor. No es para ir al shopping, no es para quedarse con la visita, no es para ir a Disneylandia, no es para quedarse viendo el partido, es para adorar a Dios. Pero yo veo la vida de muchos cristianos que son inconsistentes en su adoración a Dios. Algunos no llegan ni como decía aquel, a cada 8. Cada 8, ni siquiera eso. 1, 2 veces al mes. Pero yo soy cristiano. Sí, se te nota. Se te nota cómo adoras a tu Señor. Entiendo que estés enfermo, pero algo que jamás voy a entender es que si la enfermedad no te detiene de ir a trabajar, no te debería de detener de venir a adorar. Si las teles no te funcionan de lunes a viernes, deberían de funcionarte en día domingo. ¿Quieres bendición? Agarra de todo lo que el Señor te ha servido ahí en los mandamientos. Obedécele. Adórale. En espíritu y en verdad. Mira a tu alrededor. Te garantizo que la mayoría de los que no están aquí, que dicen que son cristianos, no están porque tuvieron algo más importante que hacer. ¿Sí o no? Más importante no es, pero en su razonamiento atrasado, el negocio es más importante.
El deporte es más importante. La salidita es más importante. ¿Todavía no computa? Espero que lo agarres. A mí no me va a hacer diferencia. Te la va a hacer a ti. Yo donde quiera que voy, yo busco donde adorar a Dios. Voy de vacaciones, yo me busco una iglesia. ¿Dónde voy a ir a adorar a Dios? Para mí domingo sigue siendo domingo. No importa dónde ande. Ahora la modalidad es adorar a Dios por televisión. Y a la hora de los diezmos y las ofrendas, lo apagamos. Qué fácil ver. Cristianitos en el vacilón. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre, tú tienes reservadas tantas bendiciones para nosotros. Y Señor, qué tontos somos que no las recibimos por nuestra desobediencia. No te damos a ti el lugar que solamente a ti te pertenece, Señor. Danos inteligencia, danos sabiduría de lo alto, Señor, para no poner las cosas de este mundo antes que las cosas tuyas, Señor. Impúlsanos, Señor, a hacer cambios en nuestra vida. Abre nuestros labios para testificar de ti. Danos disciplina para hacer de tu día algo especial, Señor. Para hablar a otros de Cristo, para tener compasión, para ser obedientes a lo que tú nos mandas, Señor. Haznos entender que el único beneficiado al hacer esas cosas somos nosotros, Señor. No el vecino, no el hermano, sino yo, Señor. Quita de nuestra vida otros dioses. El Dios de la ocupación, el Dios del placer, el Dios del descanso. Y haznos descansar en ti, Señor. Enséñanos a ordenar nuestras prioridades y a ponerte a ti en primer lugar en todo lo que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.